base para W. Y lo que íbamos a demostrar es que nuestro espacio era la suma directa de los subespacios U y W, sí, solo sí, el conjunto formado por todos los alfas y todos los betas nos forman una base para nuestro espacio, ¿verdad? Bueno, entonces esta es una condición necesaria y suficiente. Eso nos está indicando que lo que tengo a la izquierda es equivalente a lo que tengo a la derecha. Entonces, ya habíamos demostrado la suficiencia. Habíamos visto que si los alfas y los betas nos forman una base para B, entonces quiere decir que B es la suma directa de U con W. Bien, entonces ahora vámonos a la necesidad. Entonces teníamos que ver a la suma directa de nuestro espacio, subespacio U, con nuestro subespacio W. Y queríamos que nuestro espacio, la unión, perdón, de las bases B1 y B2 era una base para todo B. Bueno, ya teníamos parte de la demostración porque decíamos, si tú tomas, no sé qué letra tomé, pero es lo de menos. Vamos a tomar una teta. Como ves, la suma directa de estos dos, sabemos dos cosas. Sabemos que B es la suma de los subespacios y ya además la intersección de ellos es el conjunto formado únicamente por el vector C. Entonces, si θ es un elemento de nuestro espacio, al ser este la suma del subespacio U con W, quiere decir que existe, vamos a llamarle un vector U en U, y existe un vector W en W, tal que θ se puede escribir como la suma de ellos. Ah, pero si este U se encuentra aquí, yo ya sé que alfa 1 hasta alfa R me forman una base para U. Por lo tanto, este vector lo puedo escribir de esta manera. Esto ya lo habíamos hecho la clase pasada. A su vez, este vector que se encuentra aquí se debe de escribir como una combinación lineal de los elementos del conjunto B subíndice 2 que me forma una base para W. Es decir, existen escalares B1 hasta BS que cumplen esto, ¿verdad? Y entonces, eso es para cualquier elemento de B. Lo pudimos escribir como una combinación de los alfa con los betas. Entonces, sacamos en conclusión que el espacio generado
por alfa 1 hasta alfa R, junto con beta 1 hasta beta S, es todo B. Bueno, entonces ya tenemos parte de la demostración de que todos los alfas con todos los betas aquí nos forman un conjunto generador para B. Para ver qué es base, tenemos que demostrar que dicho conjunto es linealmente independiente. Si logramos demostrar esto, ya tendríamos que nuestro conjunto es una base para nuestro espacio vectorial, ¿verdad? Aquí nos quedamos en este paso la clase pasada, entonces manos a la obra. Entonces tomamos una combinación lineal de ellos y lo igualamos, ¿verdad? Con el vector 0 y queremos ver que todos estos escalares, los X y los Y, son todos iguales al escalar 0. ¿Verdad? Ese es nuestro objetivo. Y bueno, una de las cosas que vemos aquí de esta ecuación que acabamos de escribir es que este vector es igual a este otro. ¿Verdad? Al despejarlo. Pero fíjense, muchachos, este vector, que es una combinación lineal de alfa 1 hasta alfa R, siendo alfa 1 hasta alfa R, me forman una base para U. ¿Dónde está este vector, muchachos? Este, del lado izquierdo de mi ecuación. En ¿Dónde U, está este vector? ¿Sí? ¿No escuché? en U. En U. Muchas gracias. ¿Y quién me dice ahora dónde está este vector? En W. En W. Muy bien. Entonces, fíjense, por hipótesis, B es la suma directa de U con W. Entonces, sabemos que este par de subespacios solamente tienen en común al vector 0. Ah, y hemos descubierto que este vector se encuentra en U, que es igualito a este vector que se encuentra en W. Ah, por lo tanto, el vector de la izquierda, que es igual al vector de la derecha, se encuentran en la intersección de U con W. ¿Qué podemos decir entonces, muchachos? Que es el cero vector. ¿Quién Es es? decir, que todos los escalares son cero. No, pero a ver, ¿quién es el vector 0? Tanto lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha. Muy bien, muchas gracias. Y también
este. Insisto, esto es cierto porque el único vector que se encuentra en la intersección de U con W es el vector 0. Y por lo tanto tengo ya este par de ecuaciones. De la primera ecuación, ¿qué obtengo? De la primera ecuación que obtengo. Que directamente son LI, ¿no? Porque son base de U. Perfecto. Alfa 1 hasta alfa R son linealmente independientes porque me forman una base para U. Por lo tanto, ¿qué voy a decir de la primera ecuación? Que todos los escalares de X1 hasta XR son iguales a 0. Gracias. Muy bien. Y de la segunda ecuación, Pues básicamente lo mismo, pero ¿cómo se llama? En el subconjunto, sí, subconjunto W. no es subcampo, No, no. Es pero un subespacio vectorial. espacio, perdón, Ajá. subespacio vectorial. De la, W. de la segunda ecuación nosotros tenemos que beta 1 hasta beta S me forman una base para el subespacio W. Al formarme una base, es un conjunto linealmente independiente. Entonces, de la segunda ecuación, vamos a tener que todos estos escalares son iguales al escalar 0. Bueno, pues entonces ya terminamos, ¿verdad? Porque precisamente es lo que queríamos en esta ecuación. Esto quiere decir entonces que este conjunto formado por los alfas, que son R, y los betas, que son S, es linealmente independiente. Y como ya era un generador de nuestro espacio B, entonces quiere decir que es una base y ya terminamos. ¿Se entendió? Sí. Gracias. Ahora voy a poner un corolario. Si U y W son subespacios de B, tales que la intersección de ellos dos es este subespacio que contiene únicamente al vector 0, entonces la dimensión de la suma de ellos dos lo puedo calcular como la suma de la dimensión de U más la dimensión de W. A ver, ¿quién me ayuda a justificar lo último que acabo de escribir? Decimos si la intersección de esos dos subespacios es el conjunto. Sí, sí.
Adelante. Si, Ajá, sí. si V y W se intersectan, nos da el vector 0. Nada más, Entonces, nada más te da el subespacio formado por el vector 0. Ajá. sí, eso implica que U y W tienen, por así decirlo, un cierto número de alfas o un cierto número de betas, independiente en cada conjunto. Ujú. Por lo que si ambos, o más bien si la suma de ellos es la suma directa de B, y B, no sé, supongamos tiene dimensión n, entonces, como tienen elementos completamente separados, por así decirlo, los elementos de V y los elementos de W tienen que dar n. Por lo tanto, la dimensión de V y la dimensión de V, perdón, la dimensión de U más la dimensión de W tiene que ser la dimensión de U más W. ¿Quién está participando? Diego. Diego. Muy bien, Diego. Mira, cuando decimos colorario, quiere decir que lo tenemos que sacar de manera inmediata del resultado anterior. Vamos a recordar que nos decía el resultado anterior aquí. Fíjate, tomábamos B1, base para U, que era, ustedes lo tienen en sus apuntes, que estaba constituida por los alfas. A su vez tomábamos B2, base de W, que era la constituida por los betas. Y habíamos visto que si B era la suma directa de U con W, esto era si solo si B1 unión B2 es base para B, ¿verdad? Eso escribimos con otros símbolos, pero esencialmente es esto. Bueno, ¿cómo calculamos entonces la dimensión de B? La dimensión de B es el número de elementos que tenga cualquier base para nuestro espacio. Pero si esta es una base para nuestro espacio, quiere decir que la dimensión de B la podemos calcular viendo cuántos elementos tiene B1 y cuántos elementos tiene B2, que tenían respectivamente R y S elementos. Entonces podríamos sacar esto en conclusión. ¿Estás de acuerdo, Diego? Sí, completamente. Bueno, ahora nos están diciendo que tenemos dos subespacios con esto. Entonces, fíjense, podríamos pensar en la suma de ellos dos. Esta suma, al ser la intersección de ellos dos, el subespacio que consta únicamente del vector 0, entonces podríamos decir, fíjense, que U y W es una suma directa, es decir, en lugar de poner aquí el espacio B, podemos tener la suma de U con W, que va a ser una suma directa. Por lo tanto, ¿quién viene a ser una base para este? Una base para este viene a ser la unión de estas dos bases. Por lo tanto, ¿quién es la dimensión para este? R más N, que viene a ser la dimensión de U más la dimensión de W. ¿De acuerdo? Sí.
Y por lo tanto tenemos el corolario. Bueno, voy a dejar un ejercicio. Si U y W son subespacios de B, y tenemos que U está contenido en W, hay que demostrar que entonces la suma de U con W tiene que ser W. Entonces, si U está contenido en W, su suma es el grande, es decir, es W. Bien. Entonces, ahora vamos a demostrar la siguiente proposición. Vamos a tomar un espacio vectorial. Sobre el campo F. Y vamos a tomar un par de subespacios. Bueno, ahora no nos dicen cómo es la intersección de U con W, simplemente nos dicen que son un par de subespacios. Lo que vamos a demostrar es que entonces la dimensión de la suma, fíjense ustedes, va a ser igual a la dimensión de U más la dimensión de W menos la dimensión del subespacio formado por la intersección de U con W. Fíjense ustedes, en esta proposición no nos dicen cómo es la intersección de U con W. Lo que sabemos es que es un subespacio de B, ¿verdad? La intersección de dos subespacios es un subespacio. Por el corolario anterior, si tuviéramos que la intersección de U con W consta únicamente del vector 0, entonces ya sabemos que la dimensión del espacio formado únicamente con el vector 0 es 0, y por lo tanto el resultado lo tendríamos. Entonces, la cuestión es qué sucede cuando esa intersección no es únicamente la formada por el vector 0. Entonces, comenzamos la demostración. Vamos a poner que M es la dimensión de U. Que N es la dimensión de W. Y comenzamos con un primer inciso. Si resulta que al intersectar
U con W. Esto es el espacio que consta únicamente del vector 0. Entonces, sabemos que la dimensión de esta intersección es 0. Y por lo tanto se tiene el resultado, ¿verdad? Entonces, que la intersección de ellos dos no es el subespacio que consta únicamente del vector 0. Y vamos a ver entonces qué podemos decir. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda de todo lo que he dicho? ¿Todos están de acuerdo con el inciso A? Que si la intersección de este par de subespacios consta únicamente del vector 0, entonces se tiene el resultado. Sí. Muy bien. Entonces, vámonos al inciso B. Voy a cambiar de lámina. Entonces, vamos a poner si acá la dimensión y como la intersección de ellos dos no es el subespacio que consta únicamente del vector 0, entonces se tiene que K tiene que ser estrictamente mayor que 0. Y además, fíjense ustedes, como este U intersección W es un subespacio de U y también de W, se va a tener lo siguiente, que K tiene que ser menor o igual que M y tiene que ser menor o igual que N. Todos están de acuerdo en lo último que acabo de escribir, que K tiene que ser menor o igual que M y también menor o igual que N. Sí, profe. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, vamos a tomar lo siguiente. Sea alfa 1 hasta alfa K una base para este subespacio. Aquí lo tengo. Bueno, voy a hacer un primer inciso. Fíjense ustedes, lo voy a escribir aquí y no lo escriban ustedes, simplemente es para ver a dónde vamos. Este K cumple esto. Por lo tanto, podríamos tener las siguientes combinaciones. Una primer combinación podría ser que K fuera M y también fuera N. Otra combinación podría ser que K fuera M y K fuera estrictamente menor que N. Otra combinación podría ser que K fuera estrictamente menor que M y fuera igual con N. Y finalmente una cuarta combinación podría ser que K fuera estrictamente menor que M y también estrictamente menor que N.
¿Están de acuerdo que esas 4 combinaciones tengo yo acerca de los números K, M y N? Dado que K es menor o igual que N y también menor o igual que M. Sí, Bueno, Sí. entonces vamos a comenzar con esta primera. Suponga que K es igualito a M y es igualito a N. Ese es mi inciso I. Es un subespacio tanto de U como de W. Pero fíjense, si estamos suponiendo eso, quiere decir que la dimensión de este es igual a la dimensión de U y a su vez es igual a la dimensión de W. Pero tengo estos datos. Me voy a fijar en este primer dato. U intersección W está contenido en U. Y ambos tienen la misma dimensión. ¿Qué puedo decir de eso? Ya teníamos nosotros escrito algunos criterios que decíamos, si tú tienes un subespacio de un espacio vectorial que tiene la misma dimensión que el espacio vectorial, entonces, ¿qué pasaba? ¿son el mismo espacio vectorial? Exacto. Entonces, como esto pasa, quiere decir que este es igualito a U, ¿verdad? Y el de abajo, la misma historia, ¿verdad? Pero entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la suma de estos dos es igual a ¿quién? A la dimensión K más la dimensión K menos la dimensión K. Abusado, no estoy hablando de dimensión. Este es el subespacio que es la suma de U con W, Ah, eso es igual a U o a W. al que yo quiera, ¿verdad? Por Sí. ejemplo, a este. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a hablar de dimensión. Y lo mismo si hubiera tomado que U intersección W está contenido en W. Sería lo análogo, pero ahora con W. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer un cálculo. Ahora sí, la dimensión de U más W es igualito a la dimensión de U, por lo que tengo aquí. Ah, pero esto es igualito a tener la dimensión de U más K menos K. ¿Están todos de acuerdo en eso? Pero esto es igual
a la dimensión de U, y en lugar de poner K, fíjense que mi hipótesis es que K es igual a Mn, donde K es la dimensión de la intersección, M es la dimensión de U y N es la dimensión de W. Ah, entonces como K es igual con N, entonces puedo poner aquí dimensión de W menos, ¿quién me conviene poner? La dimensión de K, pero pues ahora pongo la dimensión. De U intersección W. Exacto. Y ya tengo la ecuación que quería yo demostrar. ¿Se entendió? ¿Puede repetir eso último, Miss, por favor? Sí, con mucho gusto. ¿Este pedacito quieres que repita? ¿O todo? Desde el penúltimo renglón. Muy bien. Dejen borrar estos pedacitos para que no me estorben. Esta igualdad sí es clara para ti. Sí, Ok. De aquí, esta igualdad, lo único que hago es sumar y restar K. Por lo tanto, no altero nada. ¿Estás de acuerdo? sí. Muy bien. Ahora voy a ver este K cómo lo sustituyo. Yo digo que lo estoy sustituyendo por este. ¿Por qué? ¿Cuál es tu hipótesis? Fíjate. Tu hipótesis es que K es igual a M y es igual a N. Me voy a quedar con esto. Ah, pero ¿quién es N? ¿La dimensión de quién? De W, ¿no? W, sí. Entonces, por eso es que, fíjate, este K nada más lo sustituí por este. ¿De acuerdo? Sí. Ahora me voy con este otro K. Fíjate, ¿quién es K? Aquí lo tengo, arribita. La dimensión de U intersección W. Entonces, ¿quién es menos K? Menos la dimensión de U intersección W, que es lo que tengo aquí. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Ya no quedó dudas. No, Miss, muchas gracias. De nada. Bien. Acuérdense que este es el caso I, donde K, M y N son iguales. Vámonos al caso 2I. Voy a borrar. Caso 2I. Vamos a poner K igualito a M. Y K estrictamente menor que N. Acuérdense que M es la dimensión de U, N es la dimensión de W y K es la dimensión de la intersección de U con W, ¿verdad? Eso lo teníamos así. Bueno, fíjense ustedes, ¿esto qué quiere decir? Que como K es estrictamente menor que M y M es igual con K, esto que tengo aquí me va a implicar que este U es un subconjunto de W. ¿Están de acuerdo en lo último que acabo de escribir?
Bueno, recuerden ustedes. Ahora bien, U intersección W cumple esto. Pero como tienen la misma dimensión, ¿cómo son? La dimensión de este es igual a la dimensión de este. Entonces, ¿cómo deben de ser? U intersección W es un subespacio de U y tienen la misma dimensión. ¿Cómo deben de ser? ¿Iguales? Iguales. Iguales. Pero esto sucede siempre. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya acabamos de ver que esta intersección es U. Por lo tanto, U cumple esto, que es la ecuación que yo puse acá arriba. ¿Ahora sí? Muy bien. Y por lo tanto, por un ejercicio que dejamos ahorita en clase, ¿qué tenemos? Que esta suma es igual a ¿quién? A W. A W. Ah, bueno. Llegamos a esa conclusión. Entonces comenzamos y decimos dimensión de U más W es igual a la dimensión, y en lugar de poner U más W, pongo esto que tengo aquí. ¿De acuerdo? Pero ¿quién es esto? Esto a su vez lo puedo poner como la dimensión de W más K menos K. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora me subo a esta ecuación. Voy con este K. Fíjense ustedes. Resulta que yo tenía esta igualdad. ¿Y quién es la dimensión de U intersección W? Es K. Por lo tanto, ¿quién es la dimensión de U? La de dimensión de U y intersección W. Que es K. Entonces esto Ajá. lo puedo poner así, como dimensión de W, y este K que tengo aquí, más dimensión de U. ¿Están de acuerdo? Ahora, Sí. este otro K que tengo aquí, ¿por quién lo sustituyo? Aquí me falta un paréntesis. ¿Por quién lo sustituyo, jóvenes? Por dimensión U intersección W. Exacto. Y ya tengo la ecuación. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces ya el caso 2 sí ya lo tenemos. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, vuelvo a repetir la demostración.
Todos, Profesor, yo tengo una duda en la parte de arriba. sí, cómo no. Cuando dijo U intersección W, contenido en U, ¿se refiere a nada más W contenida en U o se refiere a toda la intersección contenida en U? Así, Y lo mismo en la parte de abajo y en la parte de la derecha. exacto. En la parte de la ¿dónde está la parte de la derecha? A la de la intersección igual a U. Lo que está encerrado en morado. Ah, claro, sí, aquí U intersección W es U, todo, Ah, ok, vale, perfecto. Era ¿sale? todo, mi gracias. Sí. Sí, de nada. Bueno, vámonos, si no hay más preguntas, si no, con mucho gusto, ¿eh? Nadie tenga pena de decir, no lo entiendo. Aquí me faltó poner nadie tenga pena de decir, no lo entiendo, porque la única forma de aprender es preguntando, y si no entienden algo y se quedan con la duda, no van a aprender. Y bueno, yo les voy a contar una anécdota cuando yo comencé a estudiar mi primer semestre en la escuela. Había un profesor que yo quise mucho porque me ayudó mucho a aprender muchas cosas muy bonitas, el profesor Aurelio Canales Palma, y, y fue con el primer profesor que tomé clases. Era la clase de cálculo 1. Y entonces había como unos, bueno, vamos a decir unos 5 compañeros que contestaban todo inmediatamente. Entonces él hablaba de los épsilon y los deltas, que para mí eran una pesadilla, porque yo decía, ¿de dónde salen los épsilon y los deltas? Y entonces yo veía que los compañeros contestaban rápidamente. Y entonces decía yo, uy, yo no entiendo ni cómo se están tomando estos números. Y, y pues uno se siente bien mal porque pues contestan muy rápido y uno ni siquiera le entiende. Entonces, terminando la clase, fui a su oficina y le pregunté que yo no estaba entendiendo nada y soltó una carcajada. El profesor entonces me sacó mucho de onda que se haya reído y me dice, no, 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 espere, no me estoy burlando de que no entiende, sino de que está confundida de una forma muy natural. Dice, usted está aprendiendo y tiene que madurar. Dice, entonces está en un proceso muy, muy natural. Y qué bueno que venga a preguntar las dudas. Y entonces me empezó a explicar. Y luego me dice, ay, le voy a decir un secreto. ¿Sabe por qué sus compañeros que están ahí contestan muy rápidamente? Pues porque es la segunda o tercera vez que están tomando el curso. Dice, pero... Y entonces yo me quedé y le dije, entonces, ¿qué? ¿Hay que repetir 2 o 3 veces el curso? Y me dijo, no, 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 claro que no, póngase ahorita a estudiar y no va a repetir el curso, dice, pero pues no se sienta mal por preguntar y decir, yo no entiendo, porque si usted no entiende, pues no entiende y se lo vuelvo a explicar cuantas veces se pueda. Y bueno, por eso es que yo insisto tanto, jóvenes, no les dé pena decir, no entiendo, porque es la única forma de aprender y yo así aprendí, quitándome la pena de preguntar por qué acá y esto y lo otro y poco a poquito pues fui entendiendo, fui madurando los conceptos, ¿verdad? Y bueno, miren, ahora ya les estoy dando clases. Entonces, no se me queden con ninguna duda. Yo lo puedo repetir cuantas veces sea necesario y no les dé pena decir no entiendo porque, vuelvo a repetir, estamos en un proceso natural de entender. Lo antinatural es que entendieran todo a las primeras de cambio. Entonces, si se equivocan y todo eso es natural, entonces, por favor, pregunten. Bien, vámonos al inciso 3i.
El inciso 3i consiste en suponer que K es N y que K es estrictamente menor que M. Pero todo esto es idéntico a lo que acabamos de hacer, nada más que cambien el papel de U por el papel de W. Es decir, en la demostración donde ustedes se encuentren U, ponen W, y donde encuentren W, ponen U, y ese se los dejo de tarea. ¿Están de acuerdo que es similar? Sí. Sí, profesora. Pero háganlo para que les salga, hagan todo el razonamiento, y ese sería el inciso 3i. Voy a cambiar de lámina y vámonos al siguiente. Sería 4, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que tanto K es estrictamente menor que M, como es estrictamente menor que N. Bueno, entonces fíjense, U intersección W viene a ser un subespacio de U y también viene a ser un subespacio de W. Voy a meter una notación que tal vez ustedes ya la aprendieron en cursos pasados, y si no, ahorita la explicamos. Aquí voy a poner una rayita horizontal y voy a tachar así. ¿Qué es esa notación? La notación es que la intersección de estos dos es un subconjunto de U, pero no es U. O sea, está contenido, pero no coincide con U. ¿Y por qué puedo afirmar esto? Lo puedo afirmar porque la dimensión de este es K. La dimensión de este es M. Estoy suponiendo que M es estrictamente menor que N. Por lo tanto, no pueden ser iguales. ¿Se entiende mi explicación? Y análogamente, esta intersección es un subconjunto de W, pero no coincide con W. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Fíjense ustedes. Como alfa 1 ya habíamos puesto que alfa 1 hasta alfa K eran una base para la intersección. Ya no me acordé. ¿O no lo habíamos puesto? Sí, de alfa 1 a alfa K para la intersección. Muy bien, gracias. Como esto es una base para la intersección, implica que estos vienen a ser un subconjunto de U linealmente independiente. ¿Están todos de acuerdo en lo que acabo de escribir? ¿Y cómo Sí. K es menor que la dimensión de U? Porque acuérdense que la dimensión de U es M.
Fíjense, nosotros aprendimos que si teníamos un conjunto linealmente independiente de un espacio vectorial, cuyo número de vectores era menor que la dimensión del espacio vectorial, entonces podíamos añadir vectores para que formáramos una base del espacio vectorial. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces vamos a ponerlo. Eso implica que existen, vamos a ponerle ahí, beta 1 hasta beta m menos k, vectores de u, tales que los alfas o los betas son ¿qué? Son una base para U. No, Exacto. Exacto, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? sí. Bueno, análogamente, fíjense ustedes, estamos diciendo que esto es un subconjunto de W, que no es todo W. Entonces, podría yo escribir todo lo que escribí en rosa, pero ahora con W, y diríamos lo siguiente: como todos los alfas están contenidos en W y me forman un conjunto linealmente independiente, ¿verdad? Ahora estoy usando esta ecuación y K es estrictamente menor que la dimensión de W, quiere decir que existen gamma 1 hasta gamma, y ahora le ponemos ¿quién? N menos K, ¿no? Porque N es la dimensión de W. Todos ellos elementos de W, tales que los alfas junto con los gamas ahora es una base para W. ¿Todos de acuerdo en lo que acabo de escribir? Muy bien. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a cambiar de lámina. Veamos que los K alfas que yo tengo, los M menos K betas que yo tengo,
junto con los n menos k gamma que yo tengo. Son una base para la suma de U con W. Eso es lo que voy a ver. Bueno, imagínense que yo ya demostré esto que acabo de escribir. Entonces, ¿quién sería la dimensión de U más W? Sería contar cuántos alfas hay, cuántos betas hay y cuántos gamas hay. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a suponer que ya lo demostré. Esto es en sucio. Lo que voy a escribir es en sucio. ¿Cuántas alfas hay? K. K. ¿Cuántas betas hay? M menos K. ¿Cuántas gamas hay? N N menos. menos K. Entonces, esto sería igual, fíjense, me quedo con M, quitamos una K, y esto vendría a ser M, la dimensión de U, N, la dimensión de W, y K es la dimensión de la intersección. Y ya terminamos. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, manos a la obra. Todo esto lo quito porque pues no me falta demostrar los dos primeros renglones. Nada más que lo puse para que vean que tiene sentido lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es precisamente ver que es una base para la suma de U con W. Entonces, tenemos que demostrar dos cosas. Tenemos que ver que es un conjunto generador para este espacio y que además es linealmente independiente. Entonces, vámonos con que es un conjunto generador. Entonces, fíjense, voy a tomar un elemento aquí. Eso Y que estás quiero demostrar, sí, es la demostración de que alfa 1, alfa K, B1, BMK. Bueno, todo eso es base, ¿no? sí. Entonces, fíjate, ¿quién está hablando? Diego. Ok, Diego. Tengo que demostrar que es una base. Entonces, tengo que demostrar dos cosas. La primera es que es un conjunto generador. Y que además es LI, ¿no? Exacto. Tengo que demostrar que todo esto me genera. Entonces, ese es punto número 1. Y punto número 2 es que esta colección de los alfas, los betas y los gamas
son linealmente independientes, ¿verdad? Bueno, y esto lo pongo con signos de pregunta, por eso todavía no lo demuestro, sino que estoy planteando a dónde quiero llegar. ¿Están todos de acuerdo? Diego, ¿estás de acuerdo? Sí, me de acuerdo. Bueno, número 1. Tomemos un elemento de la suma y veamos que se escribe como una combinación lineal de los alfas, los betas y los gamas. Manos a la obra. Entonces tomo un teta aquí. Bueno, entonces, por definición quiere decir que existe un vector en U y existe un vector en W, tales que este vector es la suma de este vector que está en U más este vector que está en el subespacio W. ¿Hasta ahí todos vamos de acuerdo? Sí, Bueno, pero fíjense, como este U se encuentra aquí y una base para el subespacio U está compuesta por los alfas y los betas, quiere decir que existen K escalares A1 hasta acá, M menos K escalares B1 hasta M menos K, tales que mi vector U es igualito a esta suma. Este beta ya no me alcanza muy bien, es M menos K. ¿Se acuerdan la última ecuación que escribí? De forma análoga, como W está en W y los alfas junto con los gamas me forman una base para W, pues existen C1 hasta CK, D1 hasta D subíndice N menos K, escalares, perdón, tales que W es igualito a C1 por alfa 1 más CK por alfa K más T1 por gamma 1 más D subíndice N menos K
por gamma n menos k. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bueno, pero a mí quien me interesaba era este. Y me interesaba escribirlo como combinación lineal de los alfas, los betas y los gamas, para poder demostrar el punto número 1. Pero prácticamente ya lo tenemos, porque nada más es cuestión de sustituir quién es U y quién es W. Voy a cambiar de lámina. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, maestra, todo claro. Muy bien, entonces vamos a cambiarla. Y entonces teta, que era igual a U más W, sustituyendo las dos últimas ecuaciones, me quedaría como quién. Vámonos con los alfas. Teníamos A1 más C1 por alfa 1, ¿están de acuerdo? Sí, Sí, de Y acuerdo. ahora nos quedamos con AK más CK por alfa K. Más. Y ahora seguirían, lo voy a poner abajo, B1 beta 1 más B subíndice M menos K más, ahora con los Ds, más D subíndice N menos K me equivoqué, no es beta, es gamma. Ya terminamos, ¿no? Porque entonces teta lo escribimos en función de los alfas, los betas y los gamas. Y entonces eso quiere decir que todos los alfas, los betas y los gamas, el espacio generado por ellos es precisamente la suma de U con W, y con eso saldamos ya el punto número 1. ¿Se entendió? sí, profesora. Muy bien. Ahora, ¿qué me falta? Me falta demostrar que son linealmente independientes. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, procedamos. Punto número 2. Voy a tomar una combinación lineal de ellos y lo igualo al vector 0. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es demostrar
que todos los X, todos los Y y todos los Z son iguales a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, de esta última ecuación, fíjense ustedes lo que vamos a hacer. Vamos a despejar a los betas y entonces vamos a tener que menos Y1 beta 1 menos Y subíndice M menos K por beta subíndice M menos K. Eso es igualito. Dejo los alfas con los X tal cual. Y los gamas. Fíjense ustedes lo que vamos a hacer. La parte izquierda de la última ecuación. La parte izquierda la escribí como una combinación lineal de beta 1 hasta beta subíndice M menos K. Y todos los betas me forman una base para el subespacio U. Por lo tanto, y todos los betas forman parte, no es una base, sino forman parte de una base de U. Es decir, todos ellos son elementos de U. Por lo tanto, al ser U un subespacio, la parte izquierda de mi ecuación, ¿en dónde está? En U. Perfecto. Por otro lado, la parte derecha de mi ecuación es una combinación lineal de alfas, de los K alfas con los N menos K gamas. Todos estos alfas junto con todos estos gamas me forman una base para W. Entonces, esta combinación lineal, ¿dónde se encuentra? W. Están en W. Por lo tanto, llego a la conclusión que todo esto que tengo aquí es un elemento de la intersección con U y W. Yo puedo darme este lujo y decir que Y1, producto escalar con beta 1, más Y subíndice M menos K por beta subíndice M menos K, todo esto es elemento de la intersección de U con W. ¿Están de acuerdo en lo último que acabo de escribir? Bueno, pero acuérdense ustedes que una base para la intersección está formada por los alfas. Eso quiere decir que este vector que tengo aquí arriba se debe de escribir como una combinación lineal de los que me forman una base para la intersección, es decir, de los alfas. Por lo tanto, dejen aquí ponerlo más chiquito, quiere decir que existen, vamos a ponerle escalares
estos escalares vamos a llamarle gas. No, acá no, porque ya tengo el S. Existen S1 hasta SK escalares, tales que este vector se va a escribir como combinación lineal de los alfas. ¿Hasta aquí están todos de acuerdo en lo que acabo de escribir? Bueno, profesor. de esta última ecuación despejo y quiere decir que Y1 por beta 1, así me voy, menos, o voy a ponerla así más, menos S1 alfa 1 esto es igual al vector 0. Ahora la pregunta que les hago es la siguiente. Los betas junto con los alfas me forman una base para el subespacio U. Por lo tanto, son linealmente independientes. Por lo tanto, de la última ecuación que tengo, ¿qué puedo decir, jóvenes? Todos los escalares son 0. Exacto. En particular, que son los que me interesan, es que Y1, etcétera, hasta Y subíndice M menos K, son todos iguales a 0. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, fíjense, ya conseguí que todos los Y sean 0. Ahora bien, de esta ecuación que tengo aquí arriba, todo esto es el vector 0, ¿están de acuerdo? Sí. Ok, entonces lo voy a cambiar. Y tengo que todo esto es el vector 0. Pero los alfas junto con los gamas me forman una base para el subespacio W. Entonces, ¿cómo son los alfas y los gamas? Son linealmente independientes. Entonces, de esta última ecuación, ¿qué saco, jóvenes? Que los X y las Z son 0. Todos tienen que ser 0. Y pues qué bueno, ¿verdad? Porque entonces anteriormente yo había sacado que los Y's, todos, eran 0, el escalar 0. Ahora obtengo que tanto los X como los Z son todos iguales a 0, que es lo que yo quería demostrar en esta ecuación que yo me planteé, ¿verdad? Para demostrar que los alfas junto con los betas y los gamas eran linealmente independientes, queríamos mostrar que todos estos escalares de esta ecuación, que son todos los X, todos los Y y todos los Z, eran iguales a 0, que es lo que nosotros queríamos demostrar, y pues ya terminamos. ¿Están de acuerdo? A mí no me quedó claro porque al final se justifica que x1 hasta zn menos k es un 0. Bien, por esta ecuación. ¿Estás de acuerdo en esta ecuación que acabo de escribir aquí?
esta ecuación, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, pero entonces acuérdate que cuando tenías todos los alfas, y los gamas, ¿qué me constituían los alfas y los gamas? Esto era una base para quién? Para W, ¿no? ¿Ok? Y si te forman una base para W, quiere decir que son linealmente independientes. Ah, ¿Estás de claro, acuerdo? claro, con razón. Sí, 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 ya, sí, tiene razón. Sí, bueno. Y por lo tanto ya, esa es una base. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesora, quedó claro. Y bueno, los alfas junto con los betas y junto con los gamas me forman una base. Voy a cambiar. Me forman una base para este espacio. Por lo tanto, ¿quién es la dimensión de este espacio? Tengo que contar los elementos de esa base, pero primero tenía a los alfas, que son K. Luego tenía los betas, que son ¿cuánto? M menos K. Y luego tenía los gamas, que son N menos K. Y esto es igual a M más N menos K. Y M es la dimensión de U. N es la dimensión de W. Y K es la dimensión de la intersección. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Se entendió? Sí. Muy bien, pues ya terminamos la proposición. También ya terminamos la clase. Disculpen, ya me pasé un minuto. Pues que tengan todos un excelente fin de semana. Muchas gracias por su atención, muchachos. Gracias a ustedes, nos vemos hasta. Gracias, Nos profe. vemos. Profesora. Nos vemos, profesora. Hasta